Es para nosotros un privilegio tenerlos ustedes, profesionales de auditoría, tecnología, seguridad de la información, para ver este tema tan importante, de tanto auge en este tiempo de la seguridad. Le presentamos al profesional Daniel Elías Robles, certificado CISM y CISA. Daniel es un profesional con más de 30 años de experiencia en tecnologías de información y seguridad. Daniel es asesor en diferentes organizaciones gubernamentales y privadas y actualmente es miembro de la directiva de ISACA Santo Domingo Capítulo, responsable de los temas educativos del capítulo, certificado ISACA CISM y CISA, entre otras certificaciones internacionales de alto nivel. Daniel es una figura importante en nuestros medios tecnológicos de seguridad, de auditoría. Es docente y es un profesional muy capacitado con vasta experiencia en diferentes sectores, tanto gobierno, instituciones financieras, entre otros. Así que sin más preámbulos, le vamos a dejar con nuestro Daniel Robles. De nuevo, muy buenos días a todos. Tengo la voz un poco afectada de tanta actividad recientemente, pero con la ayuda de Dios tendremos un buen tiempo tratando el tema de la parte soft del SOC. No sé si están viendo la presentación mía. ¿La están viendo? No, Daniel, se ve. Vamos a ver. Compártela, por favor. Ahí vamos. Ahora sí, Daniel. Perfecto. Excelente. Vamos a estar viendo el tema, la parte soft del SOC. El nombre ha sido rebuscado de manera intencional porque la idea es captar la atención sobre esta necesidad que pareciera que le ha llegado su momento. Resulta que por el impulso tan importante del reglamento de seguridad cibernética y de la información del Banco Central, las organizaciones se han visto en la necesidad de implementar procesos formales de gestión de incidentes. Pero ¿por qué el tema de la parte soft del SOC? Bueno, porque creo que es oportuno tratarlo, ya que pareciera que de repente cuando se piensa en el tema, solamente una palabra viene a la mente. Y es una palabra de 4 letras. ¿Cuál es esa palabra? El 100. Y nos concentramos en el fierro, nos concentramos en el equipo, en el servidor, olvidando aspectos sumamente importantes que forman parte del proceso el cual llamamos SOC. Pero yo creo que sería incorrecto saltar de lleno al tema sin antes hacer algunas aclaraciones de a qué nos estamos refiriendo. Cuando estamos hablando de la parte del SOC, primero nosotros deberíamos iniciar por lo que es la gestión de seguridad. Y esto, no se me desanimen, nosotros vamos a llegar al punto en particular, pero es necesario que veamos la transición desde el punto de vista de gestión de seguridad de operaciones, y entonces vamos a caer en el tema del SOC. Resulta que si no comprendemos esta secuencia, es muy posible que nos concentremos en un elemento y olvidemos los otros que son importantes. Cuando estamos hablando de gestión de seguridad, nos estamos refiriendo a una colección de actividades sistemáticas de seguridad que a la vez son un conjunto de acciones repetitivas. ¿Sí?
y como he dicho tantas veces, cuando ustedes escuchan análisis post-mortem en cualquier área de la vida, la pregunta que hacen siempre los analistas ad hoc que aparecen es, siempre apuntan al aspecto del protocolo. Entonces, aquí la idea es que cuando estamos hablando de gestión de seguridad, nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista sistemático, desde un punto de acciones repetitivas que siempre van a ser las mismas con pequeñas variaciones. Y la idea es ayudar a una organización a mantener su postura de seguridad en un nivel adecuado. Una de las palabras que más se utiliza y menos se comprende y que posiblemente yo esté en la menor de las capacidades para explicarla es el tema de postura de seguridad. Cuando estamos hablando de postura de seguridad, nos estamos refiriendo a todos los esfuerzos, reglamentos, implementaciones que una organización toma y que definen cuál es su punto y que le ayudan a definir su seguridad. La gestión de seguridad está compuesta por las siguientes actividades: infraestructura de seguridad, que aplica los controles de seguridad de información adecuados. Y en esto está la parte de diseño. En la prevención de seguridad, que es el aseguramiento a través de la gestión de vulnerabilidad y pruebas de penetración. Mucha atención a esto, porque el SOC va a requerir de estas funciones como parte de su objetivo de mantener una postura adecuada. El cumplimiento y validación, que está relacionado con el cumplimiento de estándares y regulaciones, y en este caso particular, en lo tocante a República Dominicana, el Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información, ya sea de manera expresa o como un derivativo, se convierte en una regulación que es obligatoria para el segmento financiero y que es casi seguro que se va a convertir en un referente para otras áreas que no están reguladas. También tenemos la normativa A7, publicada por la OPTIC y que trata de los aspectos de controles de ciberseguridad fundamentales. Pero esto también aplica para otros marcos de referencia y posiblemente normativas que tienen requerimientos bien estrictos, los cuales deben ser observados. Siempre que pensemos en aspectos de cumplimiento y validación, pensemos también en lo que tiene que ver con aspectos contractuales, aspectos a lo que son las operaciones de seguridad, que tienen que ver con el monitoreo, detección y respuesta a los incidentes de seguridad. Y esto es lo que nos va a llevar eventualmente a considerar el tema del SOC. Me dicen más de una persona que luce que tengo problemas con el audio. Un momento, por favor. Les recuerdo que esto es un programa en vivo y como tal suceden cosas, así que no se preocupen. Vamos a ver cómo cambiamos. Mi micrófono está al máximo. ¿Todavía no me escuchan? Vayamos a la génesis del SOC. El SOC no sucede en el vacío. Las cosas no inician por el SOC. El SOC sirve de apoyo al proceso de operaciones de seguridad, que es la práctica operacional y continua de mantener y gestionar un ambiente seguro mediante la implementación de ciertos servicios y procesos. Su propósito principal es prevenir,
detectar, priorizar y responder a los incidentes de seguridad. ¿De dónde? Ustedes verán como muchas cosas se van mezclando una con otra y cómo van saliendo y relacionándose muchos de los procesos y términos que nosotros utilizamos al día a día. ¿De dónde? El esfuerzo de gestión y respuesta a incidentes es básicamente la tarea del SOC. Sin el SOC, sin la formalización del SOC, tampoco se da la formalización de gestión y respuesta a incidentes. Su propósito, como vimos, es la prevención mediante la tarea proactiva de identificar y resolver situaciones, y ahí vamos a entrar en la parte de prevención, no solamente en el análisis de amenazas, en el análisis de vulnerabilidades, en la prueba de penetración, sino que también como parte de ese proceso de monitoreo se van a poder identificar lo que son tendencias, vamos a poder detectar, priorizar de manera oportuna y responder a los incidentes de seguridad, donde es necesario también resaltar la diferencia entre eventos de seguridad e incidentes de seguridad. Cuando estamos hablando de eventos de seguridad, nos estamos refiriendo a un cambio que puede darse en el estado de un servicio, una aplicación, un equipo, y que pudiera representar una posible violación a una política de seguridad. Pero un incidente es más preciso, porque un incidente tiene que ver con una serie de eventos no esperados que tienen la capacidad de dañar los objetivos de la organización, de causar un daño, de afectar la reputación e impactar el logro de los objetivos organizacionales. Esto nos lleva a conocer lo que vamos a tener en primer lugar, el monitoreo de seguridad, que es función del SOC. La gestión de incidentes, la gestión de vulnerabilidades y la gestión de dispositivos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, aquí nosotros vamos a dar un salto y vamos a estar teniendo presente que en la parte de monitoreo nos vamos a concentrar en el todo de la organización y aquellos componentes que pueden ser víctimas de algún tipo de ataque o situación que se pueda convertir en un incidente. Cuando digo ataque o situación, es porque el agente de amenaza no siempre va a ser malicioso, pero un tema de disponibilidad o un tema de configuración que no tienen un actor hostil detrás, igual se convierten en un incidente. El objetivo de la gestión de incidentes es de manera oportuna identificar, detectar, contener y volver a la normalidad los servicios antes de que estos se conviertan en un problema agudo para la organización. La gestión de vulnerabilidades tiene que ver con la actividad proactiva de identificar las debilidades que se encuentran en una infraestructura para de manera oportuna trabajarlas, atenderlas, hacer lo que se llama remediación antes de que se conviertan en objeto de una explotación. Ahí vamos a tener dos aspectos: la gestión de vulnerabilidades, que lo que va a hacer es evaluar la capacidad de resistencia que tiene una infraestructura en cuanto a soportar un ataque, y la prueba de vulnerabilidad lo que va a hacer es ver qué tanto se pueden explotar las vulnerabilidades en una infraestructura
y eventualmente vamos a tener lo que es la gestión de los dispositivos, que tiene que ver con todos los endpoints y otros elementos de la infraestructura de una organización. Cuando estamos viendo lo que es el Centro de Operaciones de Seguridad, es una unidad centralizada de monitoreo y análisis continuo. Esto es un detalle muy importante porque posiblemente choque con lo que viene a ser una panacea en muchos de nosotros. A veces nosotros pensamos que las situaciones, los eventos, los incidentes, los ataques van a suceder en tiempos planificados y no que pueden suceder en cualquier momento del día, semana, mes o año. Y por lo tanto, ya que las amenazas y situaciones que se presentan son continuas, igualmente el monitoreo y el análisis debe ser continuo en los sistemas de información de una organización, tales como redes, servidores, endpoints, bases de datos, firewalls y cualquier otro dispositivo que pudiera tener una vinculación con algún aspecto de seguridad. El SOC provee un punto único de visión a través del cual los activos de una organización son monitoreados, valorados y defendidos de las amenazas. Esto es de un interés particular porque resulta que nosotros en la forma en que practicamos la gestión de seguridad, por lo regular tenemos muchos sistemas y actividades dispersos, pero cuando tú tienes el SOC, tú tienes una actividad que tiene una misión de ser un punto único de visualización de lo que en inglés algunos le llaman de single pane of glass, y ver a través de esta ventana todo lo que está pasando en los diferentes dispositivos y servicios, hacer lo que se llama la valoración para poderlos calificar y entonces poner en prácticas actividades defensivas de estos equipos que se encuentran en amenaza. El SOC evalúa la postura de seguridad de una organización y en caso de cualquier anomalía en sus activos o sistemas de información, porque él está constantemente viendo, él está constantemente evaluando y está considerando cómo esta nueva realidad puede afectar mi postura de seguridad de información. El SOC facilita un entendimiento situacional, ya que como lo está viendo todo, puede saber lo que está pasando en diferentes puntos de la infraestructura, puede saber inclusive al tener esta visión global y por lo tanto este entendimiento situacional, va a suceder que va a poder correlacionar situaciones que estén pasando en diferentes puntos de la infraestructura. También va a proveer una capacidad de alerta en tiempo real en caso de que se detecte algún tipo de ataque. El SOC es una unidad dedicada que tiene una capacidad de generar los reportes e informes necesarios para mantener a la organización actualizada sobre el estado general. Esto nos lleva ahora a entender la necesidad de un SOC. ¿Por qué es necesario un SOC? Recuerden que esto no es un tema donde vamos a ver los aspectos tecnológicos, tampoco se pretende que sea exhaustivo. Simplemente lo que vamos a estar es viendo aquellos aspectos de proceso, aquellos procesos de prácticas, aquellos aspectos misionales y de objetivos que deberían satisfacerse con un SOC. En primer lugar, tenemos la necesidad de un SOC para poder investigar e identificar
potenciales ciberamenazas. El proceso mediante el cual vamos a estar siempre no solamente monitoreando, sino que nos vamos a mover más allá de la realidad que se está viviendo para quizás encontrar aspectos que ni siquiera representan un punto de monitoreo y nosotros identificar lo que son las amenazas que se pueden presentar por un cambio de configuración, por un aspecto puntual de utilización, para gestionar los dispositivos que ya no son mantenidos, que se encuentran fuera de soporte o que están en una condición de legacy. Esto es muy importante porque en términos reales muchas organizaciones no pueden estar tan actualizadas como quisieran y algunos de sus servicios principales van a encontrarse que han sido ya abandonados por los fabricantes, sistemas operativos que han quedado atrás, pero que debido a una realidad del negocio, debido a una realidad de la implementación, debido inclusive a requerimientos regulatorios, tú no puedes moverte tan a la velocidad como la tecnología lo hace. Le voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan esto. En los sistemas escala, en los sistemas de supervisión y gestión de sistemas industriales, resulta que no es una buena práctica cada vez que sale un parche, cada vez que sale una actualización, es simplemente venir y llevarlo al último estado, por la razón de que tú no sabes cómo va a reaccionar una infraestructura. Entonces, para ciertos ambientes es más importante que la infraestructura esté arriba que a que esté actualizada. Esto también va a suceder en los aspectos que están relacionados con equipos médicos, donde los equipos médicos, ellos primero, lo primero sobre todo es la disponibilidad, porque están asociados, por ejemplo, a sistemas de mantenimiento de vida. Y si tú vienes y creas en un hospital, y si tú vienes y bien, vamos a ver, me están pidiendo que active la cámara, pero Máximo, tú no me dijiste eso, yo no fui al salón ayer, ¿verdad? Que no se me vean los cabellos, tú sabes. Estoy buscando la cámara aquí para presentarlo, un momento, por favor. Se ve mi bello rostro. ¿Alguien me confirma? Ok, ya lo veo. Ok. Entonces, como les decía, en áreas sensibles como la medicina, es de mayor interés para una organización que se mantenga la disponibilidad, aún inclusive esté funcionando con un error. Y mediante la implementación del SOC, tú puedes ver y mantener estos equipos de manera adecuada sin tener que entrar en un proceso agresivo, quizás de actualización que te puede llevar a una condición desconocida. También para reducir las vulnerabilidades de seguridad, para minimizar las pérdidas del negocio, porque recuerda que como parte de su proceso de gestión de incidentes, la gestión de incidentes busca reducir el daño a la organización, ya sea reputacional, ya sea en el logro de sus objetivos, ya sea económico, y evitar los aspectos legales y contractuales por incumplimientos, que eventualmente se traducen en una pérdida para el negocio. También para monitorear una detección de incidentes de manera efectiva y no esperar o enterarse por algún medio externo de que están siendo atacados. En años pasados pudimos ver el caso de una procesadora importante de Estados Unidos en cuanto al procesamiento de tarjetas de crédito, que ellos se enteraron de la situación porque un tercero se lo informó. ¿Qué pasó ahí con la gestión de incidentes? Bueno, obviamente
y más ese sector ha recibido varios reveses que apuntan a que habían oportunidades de mejora en su proceso de monitoreo para implementar las herramientas que satisfagan las necesidades de la organización. Fíjate que aquí tenemos un reto de madurez, porque muchas veces nosotros nos vamos a concentrar en tener lo último, pero no necesariamente lo necesario. Muchas veces hemos visto cómo nos esforzamos en la adquisición de herramientas, pero acuérdate que la herramienta va a ser tan útil y tan eficaz como sea su implementación. También para tener un control completo sobre el personal, en el caso de que se presente una situación con la organización que requiera un manejo centralizado de los recursos, pues el SOC pudiera pasar a tomar control de los recursos especializados, dirigirlos y dedicarlos a lo que sería la resolución del problema para la personalización de las herramientas de seguridad, donde nosotros hemos aprendido por experiencia que una gran parte de las herramientas no están debidamente configuradas, no responden a la realidad organizacional y por lo tanto no dan el resultado necesario. Entonces el SOC está continuamente afinando herramientas para llevarlos a lo que es su mejor nivel de desempeño. También para tener acceso y un control total sobre la data de los logs de la organización para fines de análisis y cumplimiento. ¿Okay? Diferencia entre un SOC y un NOC. Y hay terminologías que, aunque lucen ser básicas, no necesariamente están tan claras en nuestra mente. Y a veces podemos utilizarlas de manera indistinta, aunque su uso y costumbre apunte hacia otro lado. Es bueno hacer la observación que no existe un mandato, no existe lo que sería una definición ni tampoco un estándar que deba ser seguido 100% en cuanto al uso de la terminología. Pero voy a trabajar en la puntualización de algunos conceptos que pudieran ser de interés. Tenemos el Centro de Operaciones de la red, o NOC, que va a estar concentrado en los aspectos operativos de monitoreo de la red, tales como disponibilidad y desempeño, utilización de recursos y cosas de este tipo. Mientras que el Centro de Operaciones de Seguridad se va a centrar en los aspectos relacionados con la seguridad en la infraestructura, de manera especial, tanto en el monitoreo, detección y respuesta, como la debida reportería a los niveles adecuados dentro de la organización. Esto van a ser responsabilidades que corresponden mayormente a un SOC. En la actualidad se encuentran muchas veces dentro de la organización. Todas estas responsabilidades que estamos viendo muchas veces se encuentran dentro de la organización, solo que de una manera dispersa. Y si tú te pones a ver, en alguna medida nosotros hacemos monitoreo, en alguna medida hacemos gestión de incidentes, en alguna medida hacemos gestión de vulnerabilidades, en alguna medida hacemos también gestión de reporte, pero ¿qué resulta? No están siendo gestionados de manera integral, no se están contemplando de una manera formalizada y por lo tanto no pueden satisfacer los objetivos que se han definido como principales o misionales en un SOC. Aquí yo quiero hacer un llamado al aspecto del monitoreo continuo. Y resulta que en algún momento se cruzó la idea, se insertó, y nosotros no sabemos cómo llegó a formar parte de nuestro pensamiento, de que amenazas continuas pudieran ser atendidas de manera efectiva si solamente tenemos monitoreo una parte del tiempo.
La pregunta capciosa que hay aquí es la siguiente. ¿Sería posible tener un SOC que opere solamente durante cierta parte del día? La respuesta es positiva solo si se tuviera la garantía de que las amenazas y situaciones también se ajustarían a ese horario. ¿Qué significa? Nosotros vemos que muchas veces en algunas organizaciones, por realidad económica, de personal, inclusive de entendimiento, se ha optado porque ciertos servicios solamente van a funcionar de lunes a viernes, de 8 a 5, días feriados y fines de semana no están trabajando. No hay una labor de monitoreo. Entonces, ¿qué pasa? Que tendría todo el sentido del mundo realizar los reconocimientos, las pruebas sobre estas infraestructuras, ajustándonos a las realidades que estas organizaciones tienen. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Si nosotros fuéramos a atacar, y pensemos desde la perspectiva de un atacante, una organización, lo haríamos cuando tiene la mayor cantidad de personal dedicado al monitoreo, o quizás lo haríamos en horario cuando ellos están durmiendo, cuando no están usando sus defensas en su máximo nivel. Entonces, ¿cuál sería la pregunta en este caso? ¿Cuál sería la mejor hora para atacar? O sencillo, cuando tú has reducido la capacidad de monitoreo, porque las posibilidades de que se pase por alto algún tipo de indicador son mayores, porque no tenemos ningún tipo de ventaja con tratar de penetrar una facilidad cuando todas las capas están activadas. Por lo regular, para nosotros poder decir que ninguna de estas amenazas podrían afectarnos en horario en que no estamos alerta, entonces nosotros tendríamos también que literalmente apagar toda nuestra infraestructura. ¿De dónde? No es viable pensar en un monitoreo parcial para amenazas que están teniendo lugar de manera continua 24%. Si tienen alguna pregunta sobre estos temas que hemos tratado, vayan comunicándolos por la vía correspondiente para ver cómo se les da respuesta. Una parte no es equivalente al todo. Aunque el CIEM juega un papel importante y central en el funcionamiento de un SOC, esto no significa que CIEM y SOC sean equivalentes. Existen muchas otras funciones y actividades que corresponden a un SOC y que no dependen de un CIEM, como por ejemplo la investigación de amenazas que están sucediendo fuera de nuestra infraestructura, el análisis de vulnerabilidades que no necesariamente van a pasar o van a tener la visibilidad en un SOC. Y cuando digo evaluación de vulnerabilidades, me refiero a ciertos análisis que pudieran ser estáticos y que no necesariamente se van a reflejar por algún tipo de evento que se desprenda de algún log o alguna aplicación. El concentrar los esfuerzos en tan solo el CIEM asume que la única tarea importante es el monitoreo continuo, dejando otros aspectos sin atender. Y le voy a hacer esta reflexión. ¿Cuántas veces en el último año hemos escuchado batir la palabra CIEM? Nosotros casi siempre lo que escuchamos es el tema del CIEM, pero no pensamos en las otras actividades que conforman el todo de la función del SOC. Y quiero dejarle esto bien claro. El SOC es mucho más que el CIEM. Por lo tanto,
mi recomendación es que lo vean de manera global, que revisemos cuáles son los objetivos, cuáles son los servicios que ofrece el SOC y que le demos a cada componente el valor y el peso que amerita. Automatización versus orquestación. Ciertas herramientas como el CIEM u otras herramientas nos dan la capacidad de planificar niveles de respuesta para ciertas condiciones que se presentan en una infraestructura. Pero nunca ninguna regla va a poder satisfacer todas las posibilidades y necesidades por sí misma. Ahí es donde entra la orquestación. La orquestación es cuando nosotros hacemos uso de la automatización, cuando nosotros hacemos uso de las personas, cuando nosotros hacemos uso de los procesos, y entonces podemos tener ahora un resultado que contempla todos los actores y que van a ayudar a crear una respuesta que satisfaga la necesidad que efectivamente tenemos por delante. Y en cuanto a esto de las ilusiones que nosotros mismos no creamos, tengamos presente que ninguna tecnología va a poder reemplazar totalmente el factor humano. Deriva con el personal en animación suspendida o lo que sea, y simplemente está viajando por el espacio, pero dirigida a ningún sitio. Cuando nosotros nos llenamos de tecnología y el elemento humano no lo contemplamos y no contemplamos los procesos, entonces simplemente tenemos naves, tecnologías que van a la deriva y que no aportan ningún servicio a la organización dentro de los objetivos del SOC. El SOC es una función y un equipo humano especializado. Debido a lo extenso y profundo de la función del SOC, se presume un alto nivel de especialización del personal. Pero por alguna razón también se ha colado la idea de que tareas especializadas nosotros las podemos llevar a cabo con generalistas o con personas que están en el inicio del desarrollo de su carrera profesional. Esta especialización puede ser satisfecha con personal propio, con tus propios empleados. Tú pudieras tener empleados externos que estén dentro de tu facilidad. Esto es un ejemplo de tercerización en cuanto al personal. O tú pudieras tener un modelo híbrido en el cual tienes tu personal y tú tienes especialistas que están dentro de tu misma infraestructura, dentro que se sientan en el mismo centro y que entonces tú logras lo mejor de los dos mundos. Pero no podemos olvidar que independientemente del modelo que utilicemos, la responsabilidad siempre va a estar en la organización. Recuerda que el reto no es como algunos han expresado en algún momento. No, yo tercericé eso y me desentendí de la función del SOC porque lo mío es otra área, no necesariamente. Y piensa que independientemente de quién esté haciendo la función, la responsabilidad sigue siendo de la organización. Sobre quién vienen las demandas, sobre quién viene el daño reputacional, sobre quién vienen las violaciones contractuales, quiénes son los que tienen una responsabilidad societaria de la organización.
Entonces, no pienses que tercerizando tú vas a pasar también la responsabilidad. Tú lo que vas es a reducir o a gestionar la necesidad de personal especializado, ya sea que estén dentro de tu organización o que esta función se esté llevando a cabo quizás en otra facilidad remota, donde existan empresas que dan servicios gestionados. Esto me lleva a considerar el siguiente punto. Tengamos mucho cuidado con iniciativas de personas y empresas que muchas veces están por debajo del nivel de madurez nuestro y que pensando que supuestamente simplificando el proceso o reduciendo costos, nosotros vamos a tener un buen desempeño con personas que se están iniciando en este proceso. Lo digo no por ninguna realidad local, sino porque en mi quehacer profesional he sido invitado inclusive a otros países para trabajar estos temas. Y oye, la realidad es que si nosotros vamos a subcontratar, tiene que ser una entidad que tenga un nivel de madurez que realmente agregue a nuestra organización y no llevarnos de la bella expresión de que caminaremos juntos y aprenderemos juntos. Lamentablemente, si tú contratas a alguien en este sentido, no es para que aprenda. Por eso es que nosotros vamos de los especialistas, por eso llevamos a nuestros hijos a los que están mejores facultados. No nos arriesgamos, esto mismo tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son las credenciales para yo tercerizar con esta compañía? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es el nivel de certificación? ¿Cuántos clientes tienen de esta magnitud? ¿Cuántos años tienen de experiencia? ¿Cuál es su equipamiento? ¿Cuáles certificaciones tienen, inclusive como organización que ofrece este servicio? Porque si no lo saben, se ha identificado como una tendencia que los atacantes pueden hacer lo siguiente. En vez de yo venir y tratar de tomar control en 10 organizaciones en un país, bueno, pero yo mejor miro a ver cuál es el proveedor común o cuáles son los proveedores comunes de estas organizaciones, comprometemos al proveedor y de ahí alcanzamos las organizaciones. Entonces, mucho cuidado, porque con la tercerización, ahora el blanco primario eres tú, pero se hace utilizando como pivote posiblemente a un tercero o a un proveedor. El que tú tercerices no elimina el riesgo de debilidades en el monitoreo. Recuerda que hace mucho que la capacidad, que pudiéramos decir, de trabajar cómodamente los aspectos del monitoreo ya fue sobrepasada por la cantidad de eventos, por la tanta información. Entonces tampoco tengas la ilusión de que porque tú tercerizas, esta entidad va a estar en capacidad de ver absolutamente todo y que va a ser a prueba de fallo. Posiblemente, con más un nuevo contrato que le llegue, no necesariamente van a tener nuevo personal, sino que simplemente van a optimizar los costos porque es un tema de mercado y mientras más clientes ellos puedan manejar con el mismo recurso humano, entonces más rentable será el negocio. Ningún tercero tampoco nunca podrá conocer la plenitud de nuestra infraestructura. Recuerde, nadie conoce tu infraestructura como tú. Nadie está en capacidad de entender lo que es normal como tú lo haces. Y la tercerización completa debería ser un recurso, un plan a mediano plazo, donde tú dices, bueno, posiblemente por la escasez que hay de personal y el tiempo que va a tomar el llevarlo a un nivel en que puedan ser proeficientes, posiblemente
yo tenga que involucrar personal externo. Entonces, ese personal externo nunca se considera como una opción económica. Se considera por un tema de especialización, porque el costo siempre va a ser alto. Entonces, lo ideal es que tú pudieras decir lo siguiente: yo estoy haciendo una implementación de las funciones del SOC dentro de mi organización, pero también yo me estoy haciendo acompañar de especialistas que no es que están de aquel lado del mundo. Posiblemente, si yo pudiera conseguir especialistas que trabajen con mi propio personal y que se dé una transferencia de conocimiento y de habilidades y de ese intercambio diario, entonces la cosa pudiera estar, la transferencia y el camino hacia la madurez de parte de mi personal pudiera tenerse más garantizado. Porque nada con tercerizar con una empresa de aquel lado del mundo si eso no se va a transferir a tu personal. El reto para el personal. Existe la necesidad de mantener un balance en lo relativo a la eficiencia del costo. Pero la eficiencia del costo no debe poner en segundo lugar los aspectos misionales y objetivos de un centro de operaciones de seguridad. La especialización del personal debe ser una meta y tarea continua. Nunca nadie llegó al punto ideal. Y esto va a permanecer independientemente del modelo que tú uses en cuanto al personal que conforme el SOC, ya sea propio, ya sea tercero o ya sea híbrido. Es muy difícil que la organización haga énfasis en el personal, y estamos hablando de nuestras organizaciones. Muchas veces nosotros duramos años insistiendo, adquiere tal tecnología, hasta que un día, ya sea por conciencia o por cansancio, los tomadores de decisiones lo aprueban. Pero ¿qué pasa si decimos que necesitamos hacer una inversión también en personal? No, es muy difícil. Es sumamente difícil. Por lo tanto, no perdamos de vista que el SOC como tal, primariamente, es un grupo de personas especializadas y dedicadas que van a hacer un uso tan eficiente y tan automatizado como sea posible de la tecnología, pero nunca pensemos que es simplemente un motor que yo enciendo de un vehículo y que él se va a conducir solo. Y aunque hemos visto videos recientes de personas que van a estar durmiendo en autopistas, que son vehículos conducidos de manera automática, aquí hay mucho de discernimiento, aquí hay mucho de interacción humana, por lo que dejemos el énfasis que merece el personal. Esta es una especialización que toma años, toma tiempo. Y mientras más tiempo duremos funcionando en el modo de tercerizado, más tiempo va a pasar antes de que nuestro personal adquiera un nivel de madurez. Por lo tanto, esto tiene que irse llevando en fases donde tú vas a ir diciendo que tú vas a empezar con un modelo que se va a ir desplazando hasta que tú adquieras la mayor capacidad de autonomía. Y no estoy diciendo con esto que nuestro personal va a adquirir habilidades y experiencia que organizaciones de clase mundial les han tomado años e inversiones que pueden oscilar en los miles de millones de dólares. No estoy diciendo eso, porque nosotros siempre, y como parte del proceso de gestión de la seguridad, siempre vamos a tener la necesidad de escalar algún tipo de especialización o algún tipo de capacidad por volumen de trabajo que existan fuera de nuestra organización. Creo que con esto concluimos esta parte. Les recuerdo que no era algo exhaustivo desde el punto de vista tecnológico,
sino pensando en aquellos aspectos que por lo regular no son atendidos a la hora de considerar el tema del SOC. De nuevo, siempre que hablamos de SOC, pensamos en las famosas pantallas, pensamos en el equipo sofisticado en el cual estamos cifrando todas nuestras esperanzas, que es el 100, pero estamos dejando a un lado los procesos, los objetivos, estamos dejando a un lado a un personal y no estamos involucrando a la alta dirección, que al final es el responsable de todo el resultado de la organización. Le doy muchas gracias por haber estado presentes y vamos ahora a pasar a Máximo para que él maneje el tiempo de las preguntas. Máximo. Bien, voy a pasar a responder las preguntas. Saludos, buenas tardes. Daniel, ¿sigues en línea? Vamos a ver las preguntas. En lo que Daniel nos responde, queremos agradecerle la participación a todos en lo que Daniel retorna a la presentación. Quiero compartirle algunas informaciones importantes.
Ya estamos tomando sus preguntas. Le vamos a responder nuevamente. Hola, Daniel. ¿Estás de nuevo? ¿Me escuchan? Sí, sí, vamos con las preguntas, Daniel. Te voy a dar algunas de las preguntas. Por favor, búscame la fácil, ¿eh? La difícil me la pasa el privado. Ahí vienen las preguntas. Primera pregunta. ¿Existen niveles de madurez del SOC? Como cliente, ¿qué debemos tener en cuenta para decidir, o sea, para la toma de decisión de un SOC? Mira, hay algunos aspectos que son claves. Primero, mira a ver cuál es la comunidad atendida que tiene ese proveedor. ¿Cuántos son los años? ¿Cuál es la referencia que tenemos de otros clientes? ¿Cuál es la especialización del personal? ¿Cuál es la certificación que puede tener en cuanto a manejo de seguridad y elementos de ese tipo? ¿Cuántos ingenieros y elementos que son muy comunes en las otras evaluaciones que nosotros hacemos? ¿Cuántas tecnologías trabajan? ¿Qué tanto conocen, por ejemplo, nuestro segmento en el que estamos trabajando? Con algunas ideas. Muy bien. Otra pregunta, Daniel. ¿Algunos KPI y métricas recomendadas que tú entiendes que se deban tomar en cuenta en un SOC? Métricas, ¿cuáles métricas tú entiendes que debemos tomar en consideración? El tema de los SLA siempre es importante y de hecho se puede decir que es un indicador genérico para cualquier aspecto de tercerización. Pero tú pudieras poner, por ejemplo, tiempo que transcurre en la comunicación con el personal, disponibilidad que tenemos nosotros para accederlo a ellos, en qué tiempo nos están respondiendo, en qué tiempo nos están avisando, cantidad de eventos no detectados que ellos no vieron en el caso de que ellos estén trabajando en el monitoreo. Que tú pudieras tener diferentes esquemas. Tú pudieras decir que ellos están trabajando en la parte de monitoreo y posiblemente tú manejas el aspecto de respuesta, o ustedes pudieran estar trabajando ambos de la mano. Por lo regular, casi siempre que vamos a identificar métricas, vamos a considerar aspectos de desviación dentro de lo normal. Es decir, como decía, creo que en otra actividad recientemente, no me sirve de mucho cuando me están haciendo un estudio del corazón que me cuenten los latidos del día. Lo que yo quiero saber es cuáles anomalías en mis latidos fueron las que se presentaron. Y entonces en el trato con esta organización, tú pudieras ver cuántos eventos no satisfactorios se han dado. Aunque recuerden lo siguiente, a la hora de considerar un cambio de proveedor, en el caso de que exista una tercerización completa o en el momento que existe esta tercerización, recuérdate que ellos se van con su especialización y fácilmente tú te quedas nada más con lo que pagaste. Ok. Bien. El SOC, Daniel, el SOC, ¿debe estar bajo dependencia de TI o tú entiendes que debe estar bajo dependencia de otra área? ¿Qué tú recomiendas? En cuanto a las estructuras, no hay, en términos prácticos, ninguna estructura que sea la definitiva en cuanto a las jerarquías. Pero partiendo de los aspectos misionales que tiene TI, que está orientada a funcionalidad, y seguridad, que tiene un enfoque completamente no contrario, pero sí es muy diferente, lo ideal sería que el NOC se mantuviera bajo TI
y el SOC se quedara en seguridad. ¿Por qué? Mira, es que es un tema de vocación. Y yo he visto que lo que ha sucedido cuando nosotros tomamos una persona que tiene corazón de TI y le ponemos una cachucha de seguridad. Simplemente no podemos cambiar una actitud que es una parte muy importante de la gestión de seguridad. Ok, muy bien. Otra pregunta, Daniel, ya con respecto a lo que tiene que ver con las empresas pequeñas y medianas, las MIPYMES. ¿Cómo iniciamos la implementación del SOC en entidades pequeñas y medianas que no cuentan con recursos suficientes? ¿Qué recomendaciones nos puedes compartir? Mira, aquí yo no sé decirte qué te va a matar, si te va a matar el incidente por no tenerlo o si te va a matar el costo por implementarlo. Recuerda que esto es un tema de gestión de riesgo. Y yo te pudiera decir que nosotros debemos abocarnos a hacer el uso más eficiente de los recursos que tengamos a la mano. Siempre el inconveniente va a ser el recurso humano, que es el que hay que formarlo. Si tú tratas de crear un SOC con la capacidad y la respuesta que escapa a tu realidad organizacional, es seguro que eso te va a crear una crisis interna, económica, de recursos humanos y todo lo demás. Yo te diría que lo ideal sería ir estableciendo hitos donde nosotros midamos logros puntuales que nos van ayudando en cuanto al alcance de la autonomía y la proeficiencia. También hay que entender que para iniciar el establecimiento de un SOC, esto inicia como un mandato organizacional, no inicia como algo que es puro de TI o puro de seguridad. Quienes están más interesados son las personas de la alta dirección, los tomadores de decisiones, y si nosotros no logramos que ellos entiendan eso, es muy difícil que siempre el elemento costo se vuelva insalvable. Hay maneras de hacerlo costo efectivo de acuerdo a la realidad organizacional. Y mientras más fuerte sea la labor preventiva, más efectiva será la inversión. Lo que sucede es que muchas organizaciones de repente han despertado la realidad. Pero nosotros tenemos un caos y arreglar la casa. Oye, prepararnos simplemente para estar ordenados se vuelve verdaderamente una tarea monstruosa porque hemos crecido de manera desordenada. Yo te diría que posiblemente lo que tengamos que hacer es de ahora en adelante disponer por lo menos de un recurso que vaya identificando aspectos de mejoras que nosotros deberíamos implementar. Otras organizaciones que tienen otras realidades, que tienen otros riesgos, posiblemente tengan que dar pasos más agresivos, pero cada uno dentro de su realidad. Perfecto. ¿Tú entiendes que esa persona, ese recurso, debe ser de un nivel específico, debe ser un nivel gerencial, o tú entiendes que puede ser un nivel más operativo? Mira, el nivel puramente operativo, por lo regular, va a pertenecer al grupo de respuesta. Ok. Tiene que ser una persona que tenga el oído receptivo de los tomadores de decisiones, porque él va a hacer recomendaciones y estas recomendaciones, la idea es que sean implementadas, que sean aceptadas o que sean evaluadas. Lamentablemente, el aspecto de la vocación tecnológica y la vocación gerencial son difíciles de conseguir en una misma persona. Entonces, inclusive, si alguien tiende de un lado hacia otro, cuando se concentra en uno, es posible que tenga que abandonar el otro. Preferiblemente que tenga
habilidades gerenciales, aunque no necesariamente tenga que estar revestido de la posición. Estamos hablando exclusivamente en lo referente al aspecto del SOC. ¿Okay? Okay. Ya dentro de la estructura de gestión como tal, sí, necesita obligatoriamente estar revestido de autoridad. Perfecto, muy bien, Daniel. Ya tenemos una pregunta relacionada con auditoría y cumplimiento. Te la voy a dar las dos juntas. ¿Hay alguna norma o mejores prácticas para considerar en un SOC, o sea, para un SOC? ¿Y cómo se involucra el área de auditoría de TI en apoyo a los controles de un SOC? Bien. Hasta donde yo conozco, hasta ahora en la mañana, tú puedes tener algunos marcos de referencia que te van a dar lineamientos de alto nivel en cuanto a lo relativo a gestión de incidentes, en lo relativo a monitoreo. Pero por lo regular va a ser un conjunto de diferentes normas donde tú te vas a apoyar en NIST, donde te vas a apoyar en ISO y donde te pudieras apoyar en mejores prácticas que ya están establecidas por entidades fuera del país. Yo recuerdo que una vez yo estaba dando una charla en Sudamérica y entonces se pone en pie una persona, levanta la mano y dice, mire, levanta la mano y se presenta. Nosotros somos encargados del Centro de Respuesta a Incidentes a nivel nacional y nosotros venimos de estudiar en el Carnegie Mellon y venimos de en Europa y venimos de un sinnúmero de cosas. Y yo dije, ¿y cómo yo voy a salir? Entonces él me tiró la toalla y dijo, y estoy completamente de acuerdo con esto que usted está diciendo. ¿Qué significa esto? Hay muchas fuentes de formación, de preparación a diferentes niveles. Tú tienes certificaciones profesionales, tú tienes estudios de educación alta. Entonces, lo ideal es que nosotros siempre estemos buscando la mejora continua en el conocimiento y la proficiencia de nuestro personal, sabiendo que toda inversión relacionada con seguridad tiene que ser costo efectiva. Por lo tanto, tú puedes buscar normativas de NIST, tú puedes buscar normativas de ISO, tú tienes ISO 27035, tú tienes otras de NIST, tú tienes de los centros de CERT en Estados Unidos, y todas ellas te dan mejores prácticas que tú pudieras seguir. No sé si te respondí la primera o la segunda. Bueno, sí, entiendo que sí. Tú mencionabas que se recomienda ver las mejores prácticas, o sea, no enfocarse, digamos, en una sola, sino ver diferentes modelos o diferentes normas que nos permitan formar el SOC o tener una referencia, digamos, a nivel de auditoría y de control. Sí, entiendo que sí, que la pregunta... En auditoría y control, yo te diría que los aspectos importantes tienen que ver con lo relativo al proceso como tal. Y eso se va a obtener mucha información de la etapa de lecciones aprendidas en la gestión de riesgo, porque ahí tú vas a poder ver qué cosas no funcionaron como se esperaba y eventualmente deben quedar registradas en algún tipo de informe. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos una última pregunta, ya el tiempo se nos ha agotado, pero tenemos una última pregunta para pasar otras informaciones. ¿Cuáles de las áreas de la ciberseguridad se debería enfocar un SOC en su implementación para ser competitivo? ¿Y cuáles serían las herramientas mínimas que debería tener? Entiendo que el enfoque de la pregunta tiene que ver con uno establecer un SOC y las herramientas mínimas que se necesitan tener para, digamos, arrancar o establecerlo. Bueno, esto está más complicado que una lista de los reyes para una familia pobre. Tú necesitas herramientas de monitoreo, tú necesitas herramientas de forense, tú necesitas soluciones de gestión de incidentes, tú necesitas formación de los individuos,
tú necesitas espacio físico adecuado, tú necesitas mandato, tú necesitas autoridad. En sí, hay muchas cosas que son necesarias para el establecimiento, pero tenemos que irnos una a la vez. ¿Por dónde yo empezaría? Empecemos por el mandato de la alta dirección que crea el Centro de Operaciones de Seguridad. Y luego, poco a poco, vamos agregando más capacidad y más capacidad. Es como yo te diría que podríamos hacerlo de una manera un tanto eficiente, porque ni aún teniendo todos los fondos y las aprobaciones, nosotros vamos a poder implementar los controles que son necesarios y las herramientas en el establecimiento de un SOC. Pero evidentemente tú necesitas un CIEM, tú necesitas múltiples capacidades. Perfecto. Bueno, Daniel, la verdad que hemos tenido un tiempo muy interesante. Toda esta conferencia ha sido de mucho valor. Tenemos más de 75 personas registradas en esta conferencia. Y lo que queremos hacer entonces, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, que por favor nos escriban. Perdón. Sí. Oye, la herramienta más importante en ciberseguridad es regularmente un lápiz HB. ¿Cómo? Un lápiz HB. Un lápiz HD. HB. Nosotros queremos pasar a la implementación sin la planificación. Ya entiendo. Y el escribir planes, el escribir políticas, el escribir borradores, el escribir es la parte que nos va a conducir a eso. Porque muchas veces nosotros queremos saltar del deseo a la implementación y no tenemos que pasar de la necesidad al diseño a la implementación. Exacto, o sea, tú dices, en vez de tener solamente la gente y la tecnología, también tener algún proceso o algunos procesos establecidos o por lo menos diseñados. De hecho, fíjate que los problemas que tenemos en nuestra práctica diaria es que tenemos que crear procedimientos y aspectos de gobernanza de manera retroactiva, porque empezamos a construir una casa por la segunda planta. Sí, claro. Tenemos que empezar con la base. Sí. Perfecto. Bueno, Daniel, la verdad que ha sido un tiempo muy valioso. Le he puesto en la casilla del chat la dirección de correo info@isacard.org. Ahí pueden enviarnos preguntas adicionales y nosotros la vamos a canalizar directamente con Daniel para que así cualquier duda adicional o cualquier información adicional que ustedes necesiten, lo podamos poner en contacto. Dentro de algunas informaciones importantes que queremos compartir, queremos recordarle que parte de esto que nos ha comentado Daniel, de tener un equipo